Buenas tardes a todos, bienvenidos a este directo en el que, bueno, de alguna manera celebramos los 300.000 suscriptores en el canal principal de YouTube. Un hito que la verdad nunca esperé que fuera a llegar y que la verdad que ha llegado pues con relativa rapidez, ¿no? Porque empecé a subir vídeos en el canal de YouTube con cierta regularidad en agosto de 2019. En aquel momento creo que no llegaba ni a los 30.000 suscriptores y bueno, pues desde entonces ya hemos llegado a los 300.000. Ahora pues ya miro el futuro con algo más de ambición y bueno, a ver si llegamos al 500.000 y por qué no soñar también por el 1.000.000. Bueno, como he dicho, pues estamos en un chat en directo y la forma en la que solemos funcionar en estos chats en directo es que vosotros preguntéis, que vosotros pues llevéis un poco la batuta y planteéis las preguntas que consideréis pertinentes. También estamos emitiendo, por cierto, a través de Facebook y de Twitter, Facebook y Twitch. Algunos desde Twitch no nos veíamos en mucho tiempo porque la verdad que, bueno, pues estoy utilizando el tiempo libre que dispongo para avanzar con proyectos atrasados, pero bueno, en algún momento futuro volveremos. Bueno, Hankauser, felicidades, profesor Rayo, un abrazo de los libertarios de Cali, Colombia. Pues muchas gracias y nada, mucho ánimo también para combatir, como diría Hayek, a los socialistas de todos los partidos o quizá a los intervencionistas de todos los partidos, porque entre Duque y Petro pues vais bastante listos de intervencionismo allá por Colombia. Bueno, obviamente daré prioridad a los superchats, pero mientras no lleguen, pues contestaré algunas preguntas que vayan apareciendo. Murmurador, ¿te consideras un proletario empobrecido por YouTube? Bueno, esta es una pregunta que entiendo viene derivada del debate que mantuve con Roberto Vaquero, donde, claro, en la medida en que los youtubers no dispongamos de los medios de producción, no seamos propietarios de los medios de producción, en este caso no seamos propietarios de la red de YouTube, pues deberíamos considerar, atendiendo a la teoría marxista, que estamos siendo explotados, ¿no? Que se nos arrebata parte de nuestra plusvalía. Yo creo que este es un ejemplo clarísimo de todo lo contrario, de cómo el capital, sobre todo el capital bien invertido, bien gestionado, como en el caso de YouTube, puede amplificar la capacidad de generación de riqueza y, por tanto, también de generación de ingresos, la productividad, el desarrollo de las fuerzas productivas, podríamos decir, de los trabajadores y puede beneficiar enormemente a los trabajadores. Es decir, ¿estarían mejor los trabajadores, los youtubers, sin que se hubiese creado YouTube? Pues lo veo bastante complicado. Obviamente, pues como ya hemos debatido otras veces, uno puede decir, los trabajadores estarían mejor si fueran los dueños de YouTube. Claro, pero si tú expropias la riqueza que genera otro, pues ese otro previsiblemente no la generará. Con lo cual, bueno, eso de que estamos perjudicados los youtubers por no ser dueños de YouTube, me suena a chiste. YouTube creo que ha hecho mucho por muchos, incluso por muchos divulgadores marxistas que empiezan a vivir legítimamente, que empiezan a vivir de emitir sus análisis, sus vídeos, sus comentarios a través de YouTube, pues eso es posible gracias a inversiones capitalistas en YouTube, no gracias a inversiones cooperativistas en YouTube, que de momento creo que no hay ninguna cooperativa de trabajadores que proporcione ninguna red como YouTube y en todo caso no la proporcionaría tampoco a aquellos que sean ajenos a la cooperativa. Deonechan, que además es uno de los miembros del canal, yo creo que más antiguos, de los que empezó a apoyar este canal pues desde prácticamente sus inicios, pues un saludo y siempre agradecido por tu trabajo de difusión. Muchas gracias a todos los que apoyáis activamente el canal, obviamente a quienes lo visitáis, porque esa es la materia prima para seguir subiendo vídeos, que los vídeos tengan difusión y cada vez lleguen a mayor número de personas, pero bueno, quienes apoyáis económicamente el canal,
pues merecéis una mención adicional porque habéis estado ahí al pie del cañón desde el principio. Alejandro Lucas, felicidades por la cifra. Opinión de Piketty. Bueno, Piketty es uno de los economistas más renombrados del mundo, pero ahí habría que distinguir el trabajo empírico que hace Piketty de desarrollo de métricas de desigualdad y de bases de datos de desigualdad, que creo que es un trabajo muy meritorio, objetable, es decir, ha estado sometido a muchas críticas, pero en ocasiones críticas, bueno, en ocasiones por mala fe o por supuesta mala fe, por supuesta deshonestidad intelectual, que eso también puede existir. En otras, bueno, pues críticas legítimas dentro de un debate académico. Pues, por ejemplo, cómo se mide la desigualdad de ingresos en Estados Unidos, ¿no? Hay críticas que creo que son bastante legítimas y bastante razonables a cómo lo está midiendo Piketty, y esa forma de medirlo amplifica, digamos, la medición de igualdad. Pero bueno, también la elección que hace Piketty pues puede tener su sentido, ¿no? Entonces, ahí hay un debate pertinente sobre la empiria, digámoslo así, sobre los datos. Ahora, Piketty como teórico, ahí ya creo que es bastante más deficiente y críticas al capital se le pueden hacer muchísimas, y bueno, tenéis varios vídeos en mi canal haciéndoselas, ¿no? Ronald Martínez, felicidades, profesor Rayo, saludos desde Perú. Pues muchas gracias y de nuevo también ánimo para resistir lo que os ha caído encima, que no es poco. Cidagus, profesor, una pregunta. En un momento de deflación grave, ¿estaría bien emitir para evitar algo como la crisis de los 30 para los austríacos? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta. No sé si la pregunta es si para los austríacos estaría bien emitir o si estaría bien emitir para que no les pase algo como lo que les pasó a los austríacos en los años 30. Muchos de ellos se oponían a políticas de estímulo, especialmente fiscal, pero también en parte monetario, y la crisis fue un desastre. Bueno, esta es una pregunta un tanto extensa para reflexionar, ¿no? Primero, dentro de la escuela austríaca yo diría que las emisiones están mal vistas, las emisiones monetarias. Es verdad que Hayek, en Precios y Producción, plantea una regla monetaria de estabilización de la renta nominal, y que Hayek sobre todo se opuso a los estímulos fiscales, no tanto a los estímulos monetarios. Pero, bueno, en general sí es cierto que no hubo un gran entusiasmo, ni mucho menos por los estímulos monetarios, porque se pensaba que en momentos de deflación los estímulos monetarios podían reinflar la burbuja y, por tanto, sentar las bases de una crisis futura. Que eso es algo que puede suceder, pero que no necesariamente tiene por qué suceder. Y, en ese sentido, yo creo que los austríacos minusvaloran el desastre o los perjuicios que se pueden derivar de una crisis deflacionista, de una contracción del crédito. Eso por un lado. Entonces, si me preguntas, ¿estaría bien emitir? Bueno, yo soy un austríaco, ya lo sabéis, un tanto heterodoxo, al menos si definimos la ortodoxia como la teoría monetaria de Mises. Yo estoy mucho más cerca de los postulados de Antal-Fekete, de la teoría de la liquidez, que además creo que son los postulados que mejor conectan con Menger, es decir, que yo me considero que debería ser ortodoxia austríaca, y los misianos heterodoxia, que introduce pues teorías e ideas extra-austríacas y no subjetivistas al corpus teórico de la escuela austríaca. Pero bueno, ese es un debate más familiar, digámoslo así. Yo sí creo que partiendo además de las teorías monetarias que sostengo, soy un defensor de la doctrina de las letras reales, por ejemplo, de su buena interpretación, sí creo que, por ejemplo, en una crisis es legítimo facilitar expansiones de la liquidez a través eso sí, de créditos que tengan un carácter autoliquidable, es decir, contra mercancías suficientemente líquidas como para no deteriorar la liquidez, la capacidad de repago de la deuda de quienes generan esa moneda basada en deuda. Dagudo 21 es optimista con el crecimiento. Bueno, y lo que se me ha olvidado comentar, aún así el desastre de la Gran Depresión de los años 30 no se debió solamente a la contracción monetaria. Eso también hay que decirlo. Las políticas cuasi fascistas, corporativistas, si lo queremos, de Roosevelt, influyeron también muy negativamente en la recuperación y la ruptura del comercio internacional, ¿no? A través del arancel Smoot-Hawley. Dagudo 21 es optimista con el crecimiento de Bitcoin en este último trimestre del año. Bueno,
creo que no es cuestión de fijarse si Bitcoin crece o deja de crecer a un mes vista. Quienes apuestan por Bitcoin lo hacen pensando que terminará siendo, bueno, una especie de dinero, de medio de intercambio global de carácter privado y al margen de los estados. Y bueno, creo que en ese sentido no va mal encaminado, no para reemplazar totalmente a las monedas estatales, que yo eso no lo veo, no lo he visto nunca, salvo que haya una debacle hiperinflacionista, pero sí para tener una alternativa más o menos líquida a la que poder recurrir para protegernos, pues no sé, de la inflación, de la deflación, de los impuestos confiscatorios, etcétera. Bien, ArcPerl, quería preguntarles si el problema del coste de la electricidad en España actualmente no podría haber sido evitado con integración de más renovables. El problema es que las renovables muchas veces funcionan a la vez. Es decir, cuando sopla el viento y cuando hace sol para todos. Con lo cual, si tú introduces más eólica y más fotovoltaica y en el momento en el que no haga sol o en el momento en el que no sople viento, no puedes echar mano de ahí. Si dijéramos renovables en sentido amplio, incluyendo la hidroeléctrica, es decir, construyendo más embalses para tener, digámoslo así, energía almacenada, embalsada, de la que poder echar mano cuando las renovables no estén funcionando, pues hombre, no he hecho el cálculo ni mucho menos de cuántos embalses serían necesarios, pero potencialmente sería una alternativa. Yo creo que el mix adecuado debería haber sido nuclear para tener una base mínima bastante estable y más alta de la que tenemos ahora, pero la nuclear también es cara, no creamos que es especialmente barata, pero bueno, la descarbonización en general es cara, más renovables, más hidroeléctricas, pero bueno, nuclear no hemos invertido, hidroeléctricas tampoco, aunque el gobierno de Zapatero, el Ministerio de Fomento, bajo el gobierno de Zapatero, elaboró un plan para duplicar la capacidad hidroeléctrica de España, pero ese plan duerme el sueño de los justos. Erika Ayala, quiero su opinión. En mi país se está proponiendo una reforma laboral y la izquierda mayoría se opone, pero el 70% de la población ya es informal. ¿A qué crees que se debe tal necedad? Bueno, es que no conozco los detalles de la reforma y, por tanto, es un poco osado opinar de la misma sin saberlo, ¿no? Pero, en general, la izquierda, todo lo que suene a flexibilización laboral está en contra, en gran medida porque tiene la idea de que el progreso material de los trabajadores se consigue a través de la lucha de clases y la lucha de clases dentro del sistema capitalista se articula a través de la movilización obrera y de la imposición a través de esa movilización obrera de mejoras legislativas, ¿no? Desde el Estado para los trabajadores. Con lo cual, claro, la idea es si se flexibiliza, el capitalista tendrá todo el poder e impondrá condiciones paupérrimas sobre los trabajadores. Yo creo que esto tiene poco recorrido teórico e histórico. Lo que hace progresar la calidad de vida de los trabajadores es el aumento de la productividad del trabajo y la competencia entre capitalistas por contratarlos. Por lo tanto, lo que hay que hacer no es desincentivar la contratación, sino incentivarla. Bueno, pues donación de Pablo Esker. Muchas gracias. LBC se ha hecho nuevo miembro del canal de YouTube. Muchas gracias por el apoyo. Genkauser, ¿existe un escenario en que China desinfle la burbuja y no golpea la economía mundial o su propia economía? ¿Cuál podría ser el mejor escenario? Hombre, a ver, claro que existen escenarios de que no haya una debacle, eso sí. Ahora, escenarios de que China no se desacelere pinchando la burbuja inmobiliaria, la verdad es que no los veo. Salvo que sea inflando artificialmente otros sectores o endeudándose todavía más, ¿no? Promoviendo un sobregasto a través del déficit público, lo cual puede tener implicaciones más negativas en el futuro. En general, una reestructuración productiva del calibre del que aparentemente requiere la economía china. Recordad que, como ya explicamos en uno de los vídeos del canal, el 30% del PIB chino depende directa o indirectamente del ladrillo, pues eso se tarda tiempo en digerirlo y durante el tiempo que se tarda en digerirlo la economía no crece tanto como alternativamente podría crecer. Yo creo que la incógnita más bien es, ¿podrá China, una vez superado ese periodo de readaptación, volver a crecer a las tasas a las que venía creciendo del 7, del 8, del 9 o del 10%, o esas tasas ya se han quedado para siempre atrás en la medida en que eran tasas en un principio de, pues, por ejemplo, a principios de la década de los 2000, impulsadas por la devaluación relativa del yuan y por una economía que estaba lejos de la frontera tecnológica, que estaba incorporando nuevas tecnologías y que por tanto
mientras las incorporaba, tecnologías occidentales, pues tenía mucho potencial de crecimiento y que a partir del año 2008-2009 mantiene esas mismas tasas, pero sobre el crecimiento artificial burbujístico y de la deuda. Entonces, si no se puede volver al escenario de los 2000 y se le quita la pata de crecimiento de la deuda y de la burbuja del ladrillo, ¿crecerá China como solía? Pues esa es la gran incógnita, y si no crece tanto, obviamente la economía mundial también se verá afectada. Víctor Manuel Peña, muchas felicidades, profesor, que vengan más éxitos. ¿Cómo ve la situación económica de México y su perspectiva de futuro? La verdad es que no he dedicado tiempo para estudiarla con un mínimo rigor. Supongo que lo haré en el futuro, porque es de la misma manera que he dedicado vídeos a distintos países de Hispanoamérica, como Perú, Colombia, Chile, Argentina, incluso Nicaragua, ¿no? También quiero dedicarle, como no, un vídeo a México, o algunos vídeos a México, pero de momento todavía no he dedicado tiempo a ello y, por tanto, prefiero abstenerme y valorarlo más adelante. Aunque, bueno, sí se puede decir que el desastre de la administración actual no ha sido tanto como podría haber sido, ¿no? Es decir, antes de la elección yo creo que las perspectivas de López Obrador eran muchísimo peores de las que han sido, que no es que estén siendo buenas, no es que la economía esté yendo bien, pero bueno, no ha sido de momento un caudillo a lo Chávez. No sé si porque no ha querido serlo o porque hay contrapesos internos que lo han impedido, pero no se ha dado esa degeneración. Víctor Murillo, ¿sabes sobre algunos libertarios en Francia? El próximo año hay también elecciones. ¿Algún comentario? Hombre, libertarios en la política francesa no me consta que haya ninguno. A lo mejor sí, pero creo que no. Desde luego muy relevantes no serán. En general, el movimiento libertario en Francia creo que está un poco apagado. Creo. A lo mejor me confundo y alguien me corrige. Ahora, sí es verdad que, bueno, pues uno de los economistas más conocidos del Mises Institute, Guido Hülsmann, pues da clases en Francia y ahí sí tiene un cierto grupúsculo de liberales, libertarios que estudian con él, que lo siguen y bueno, pues a lo mejor alrededor de eso se puede crear algo, pero es algo que de momento no ha trascendido, creo, de la academia. Pero bueno, aquí también pasaba lo mismo con Huerta de Soto y con el tiempo pues ya veis cómo ha terminado creciendo el movimiento a través del Instituto Juan de Mariana, por ejemplo, y de muchos que estudiamos alrededor de él. Enrique Benito, Rayo, dos cuestiones. ¿Es el derecho a portar armas como contrapoder al Estado imprescindible en una sociedad liberal? Hombre, imprescindible no hay casi nada. Desde luego, si uno vive en una sociedad pacífica, no violenta, y está rodeado también de sociedades pacíficas no violentas, pues no será tan necesario tener armas para defenderse de esa violencia potencial. Ahora, sí que creo que es un contrapoder valioso e importante, ¿no? Quizá cada vez menos, porque es verdad que los estados tienen herramientas para tiranizar a la población mucho más efectivas o que pueden aplastar a cualquier milicia armada si no tiene, pues no sé, tanques, aviones, etcétera. Pero también es verdad que si un gobierno quiere dominar por entero a la población y tiene que ir casa por casa, los costes de ir casa por casa teniendo armas se elevan sustancialmente. La segunda es si Full Metal Alchemist o Cowboy Bebop, pues yo creo que es bastante clara la elección, ¿no? Full Metal Alchemist sin ningún tipo de duda. ¿Qué es la solidaridad para un liberal? Pues la solidaridad es... solidaridad significa, digamos, acercarte al otro y querer ayudar al otro. Entonces, la solidaridad es la entrega voluntaria a los demás, especialmente a aquellos que estén en una situación de mayor necesidad. Ramiro Ayasa, muchas gracias por tus vídeos hablando de Milei. Las iniciativas liberales es bueno que sean apoyadas o al menos difundidas por todos. ¿Tu opinión? Mi opinión... ¿Sobre qué? ¿Sobre qué es bueno que las iniciativas liberales sean apoyadas y difundidas? Pues sí, claro, cuanto mejor nos conozcamos, pues mucho mejor, ¿no? Si es mi opinión sobre Milei, pues bueno, yo creo que Milei ha hecho muchísimo en Argentina por divulgar las ideas liberales libertarias
y esperemos que su salto a la política no lo estropee. Existe el riesgo, claro, de que lo estropee porque la política lo corrompe todo o casi todo. Pero bueno, esperemos que no sea así y esperemos que pueda seguir difundiendo el liberalismo desde la política sin pervertirse demasiado. ¿Cómo ves las elecciones en Alemania? ¿Consideras que un cambio de gobierno podría traer cambios a Europa? Yo creo que no. Primero, que el escenario más verosímil, gobierne uno o gobierne el otro, es una gran coalición, total o parcial. Bien. Aunque, bueno, ahora estaban comentando que podría haber incluso una coalición jamaica a la luz del resultado de las elecciones, es decir, la CDU, los liberales y los verdes, que es algo así realmente, que es lo que está gobernando en Europa ahora mismo, ¿no? Porque tenemos una comisión marcadamente verde, pero conservadora y con algún toquecito en el nombre, no en las prácticas liberal. Pero bueno, no habrá cambios. Los socialdemócratas ya han dicho que no quieren cambiar las reglas europeas, las reglas fiscales europeas, que funcionan bien y por tanto, bueno, yo creo que funcionan mal, pero que no habrá un empeoramiento con respecto a lo que hay ahora. Por cierto, he visto que Spanish Libertarian Vines ha enviado una pregunta, pero se ha borrado y no la he podido leer. Ya me sabe mal, pero ha desaparecido. Profesor, Taleb ha sido uno de los autores más relevantes últimamente. ¿Cómo valoraría su contribución dentro del liberalismo? Bueno, a mí su teoría del localismo fractal me gusta mucho y creo que es muy compatible con la descentralización consustancial al liberalismo. Y creo que Taleb explica bien las razones por las que esa descentralización a gran escala es positiva, es antifrágil y es lo que, bueno, en cierto modo protege la libertad del individuo en escalas niveles, ¿no? En niveles fractales distintos. Roberto Mateo, muchas gracias por la donación. Javier Pérez pregunta, creo en el liberalismo, pero quiero ser diplomático y me siento hipócrita por ello, ya que al fin y al cabo es trabajar para el Estado. ¿Usted qué opina? Bueno, a ver, ya lo he dicho muchas veces, claro que existe una tensión entre ser liberal y ser funcionario, eso está ahí, pero creo que es una tensión que no es irresoluble o que necesariamente se ha de decantar por el lado de los liberales no pueden trabajar para el Estado. Yo creo que los liberales no pueden trabajar para el Estado anteponiendo los intereses del Estado a la libertad individual. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, cualquier persona que trabaje para el Estado debe hacerlo tratando de maximizar la libertad individual de los ciudadanos dentro del margen de sus competencias. Luego hay trabajos que a lo mejor pueden ser más hipócritas o discutibles que otros, ¿no? Funciones del Estado que sean claramente privatizables, pues uno podría intentar trabajar en el sector privado, sobre todo si esas funciones están siendo suministradas por el mercado. En todo caso, aunque trabaje para el Estado, estoy pensando en profesor de universidad, que es un caso bastante típico, creo que un profesor de universidad puede ser liberal, pero claro, para ser coherente deberá decir que las universidades han de ser privadas y que su plaza de funcionario tiene que desaparecer al tener que ser privatizada, ¿no? Pero luego, claro, también hay funciones nucleares del Estado, como puede ser la diplomacia. Si existe Estado, tendrá que haber diplomacia, que son las relaciones entre Estados, que, bueno, incluso un liberal minarquista no sería incoherente que las ocupara, ¿no? Porque el minarquista cree que esas funciones no son sustituibles por el mercado, con lo cual, si no lo son, pues ahí puede entrar con cierta coherencia, diría yo. David Job, ¿qué opinión le merecen los gigantes tecnológicos? ¿Son un peligro para la libertad al tener tanta influencia e información sobre las personas? Bueno, depende cómo lo utilicen. Claro, si lo utilizan para coaccionar a las personas, pues podría darse el caso, desde luego. Pero, bueno, al final las grandes tecnológicas, claro, son agencias reguladoras privadas en competencia y con marcos regulatorios diversos. Yo creo que es mucha mayor la amenaza a la libertad si el Estado se entromete en esas regulaciones descentralizadas que si otorgamos una cierta autonomía a las tecnológicas, sin que ello quiera decir que claro, como están
entremezclándose con áreas de la sociedad civil y con información personal, pues potencialmente muy delicada, pues allá va. Claro que hay una amenaza, pero esa amenaza creo que es muy superior si no dejamos que haya diversidad de normas dentro de cada esfera tecnológica, ¿no? Es decir, si el gobierno dice todos tienen que cumplir el mismo pack de medidas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y además son las medidas que les voy a decir yo. Eso a mí sí me aterroriza. Alex Martín, felicidades, profesor. ¿Qué legitimidad tendríamos los individuos para usar las armas para defendernos del Estado? ¿Algún libro sobre el tema? ¿Podríamos matar a un policía? Bueno, tienes un libro de Jason Brennan justamente sobre ese tema, que ahora he olvidado el título. When All Else Fails, The Ethics of Resistance to State Injustice. ¿Vale? Así se llama el libro. Cuando todo lo demás falla, como alternativa de último recurso. Y, bueno, pues Jason Brennan es partidario de una paridad moral entre los agentes estatales y el Estado. Es decir, no aquello que se le puede hacer a una persona, por ejemplo, en legítima defensa, también se le puede hacer a un agente estatal por ese mismo motivo. No hay una diferencia o no debe haber una diferencia de trato por el mero hecho de que sean agentes estatales, ¿no? Sé que hay algunos que estáis preguntando y desaparecen las preguntas. Ya lo siento, pero es que hay un tiempo limitado para contestarlas y no doy abasto. Gonzalo Monsalve, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente Bukele sobre la expansión del Estado y lo mucho que afecta este mensaje? No he leído las declaraciones, aunque no me fío mucho de Bukele, o sea que bueno, hay que estar atentos. Me parece que es un presidente potencialmente bastante populista y en ese sentido peligroso. Pero, bueno, luego también ha tenido buenas ideas como dar cabida a Bitcoin, aunque mejor habría sido que no la impusiera como moneda de curso legal. Jorge Núñez, ¿crees que lo de Evergrande puede perjudicar a otras empresas como Alibaba, aunque éstas estén bien financieramente? Hombre, si hay un parón de la economía china y la vivienda es el principal activo de las familias chinas, pues claro que puede suceder. Álvaro González, me gustaría saber si estás al tanto de la situación en Chile respecto a la Convención Constitucional y si es así, ¿qué opinas de ello? Bueno, no sé qué te refieres a estar al tanto. Obviamente conozco que están redactando una nueva Constitución y sé además, bueno, o palpo además que es una convención copada por ideas populistas, especialmente escoladas a la izquierda. Me parece una tragedia y me parece muy ilustrativo de cómo una sociedad puede suicidarse institucionalmente si la batalla de las ideas se pierde, si se genera un clima de opinión pública desfavorable para la libertad. Fernando Silva, enhorabuena por los 300.000, ¿cómo ha ido TikTok? Bueno, pues estamos empezando ahí y ya estamos cerca de los 10.000, o sea, no va mal del todo. Además, como a lo mejor ya habéis visto, estoy reciclando los vídeos de TikTok para el canal secundario de YouTube, o sea que si no estáis suscritos al canal secundario y os interesan los vídeos cortos de preguntas-respuestas, pues adelante. Spanish Libertarian Vines, enhorabuena por los 300.000. ¿Aceptaría una entrevista seria? ¿Eso es posible? En mi canal para desmontar argumentos típicos de la izquierda. Ahora mismo complicado, pero lo podemos plantear para principios del año que viene, sin problema. ¿Qué opinas del agorismo? Bueno, me parece una estrategia legítima de desprenderse del Estado, de tratar de organizarse al margen del Estado, pero creo que es incompleto. Es decir, ¿tendremos una sociedad libre a través de estrategias agoristas? Es muy complicado, porque al final gran parte de las relaciones humanas se desarrollan en un espacio público que puede ser visto y controlado, si no hay contrapesos, por el Estado. Entonces, tratar de relacionarte al margen del Estado te aboca a relaciones pues no muy escalables, no muy complejas, no en público y por tanto pues sería un tipo de sociedad casi en las catacumbas y ahí lo que se puede hacer es bastante limitado.
pero bueno, como estrategia para al menos protegerse en ciertos ámbitos y separarse del Estado no lo veo mal, claro. Stacker Coding, ¿qué opina de Estonia para mudarse siendo freelance o autónomo digital? Sobre todo si eres extranjero, creo que es un muy buen sitio para ir. ¿Por qué razón? Porque, como sabéis, Estonia tiene un sistema fiscal excelente, 20-20-20, 20% tipo único IRPF, 20% sociedades, 20% IVA, pero tiene un problema para los locales y son las cotizaciones a la seguridad social, incluyendo sanidad. Las cotizaciones a la seguridad social, que si no recuerdo mal rondan el 30 y pico por ciento, son parecidas a las de España, pero con una diferencia, y es que no están topadas. En España sí están topadas, a partir de 45.000 euros no se paga más y por tanto, el peso de la cotización social sobre el salario va reduciéndose conforme aumenta el salario. En Estonia no, pero para los extranjeros que tengan, que estén cotizando en su país y que tengan asistencia sanitaria asegurada en su país, se les permite no pagar esa cotización, con lo cual al final te quedas con un impuesto del 20% sobre tu renta, que es un muy buen tipo impositivo, claro. José Antonio, ¿deberíamos tener libertad para comprar uranio enriquecido por Wallapop? Bueno, ahí realmente creo que incluso anarcocapitalistas como Rothbard te dirían que no. La cuestión es qué puedes hacer con... Bueno, a ver, esto también depende, claro. Si es uranio para una central nuclear, pues deberíamos tener libertad para crear una central nuclear. En principio, internalizando las externalidades negativas, sí. Pero desde luego, si es para crear una bomba atómica, pues incluso anarcocapitalistas como Rothbard te dirían que no, porque la cuestión es qué puedes hacer con eso, salvo amenazar a otros o salvo agredir a otros. Y el liberalismo es contrario a la agresión. Bolsa para principiantes, gracias Total de Rayo. Pues nada, muchas gracias a vosotros, como siempre, por el apoyo. A ver. Eduardo Cabero, felicidades maestro. Muchos, como Mick Malone, dicen que el fiat se crea de la nada a través de bancos comerciales. ¿Estás de acuerdo con ese análisis? Bueno, ahí hay una confusión entre moneda fiat y dinero bancario, digámoslo así. La moneda fiat es moneda o dinero creado como pasivo estatal. Es una deuda del gobierno. Los bancos crean su propia deuda como medio de intercambio, que no es fiat, ¿vale? No es deuda estatal. Es una promesa de pago en deuda estatal, que es distinto. Es deuda sobre deuda. ¿Se crea de la nada? No, no se crea de la nada. Sería absurdo que un banco creara de la nada deuda. El banco crea deuda para adquirir activos. Si un banco crea solo deuda, se está arruinando, porque no tiene más activos y sí tiene más pasivos, con lo cual su patrimonio neto se viene abajo. Entonces, el dinero bancario se crea, los bancos lo emiten, pero que cualquiera de nosotros podemos emitir deuda. Yo ahora puedo escribir en un trozo de papel, pagaré al portador 1.000 euros. Un banco puede hacer lo mismo. Lo que hace el banco es esos papelitos, esas promesas de pago que crea, como podemos crear cualquier otra persona, los utiliza para comprar activos. Entonces, los activos están respaldando el valor de esa deuda, no es de la nada. Y el Estado tampoco la crea de la nada, la crea contra ingresos fiscales futuros. Si es de la nada, se deprecia. Adrián de la Rubia. Juan, ¿a partir de cuántos ingresos considera rentable emigrar de España a un país más favorable fiscalmente? Pues no sé, tendría que hacer los cálculos, pero también plantéate la estabilidad de esos ingresos. Es decir, que una cosa es tener plusvalías un año y otra es tener una fuente regular de ingresos, pero bueno, también te puedes plantear ser un nómada digital, ¿no? Es decir, no residir 183 días en ningún país y, por tanto, tributar como no residentes que tienen tipos muy favorables. Pues depende de cuál sea tu tipo marginal en España y de la estabilidad de tus ingresos. Pero bueno, no sé, a poco que si llegaras a tener... Bueno, lo que pasa es que además los ingresos vía criptodivisas van a plusvalías, entonces
por ese lado tampoco creo que te ahorrarás demasiado en otros países, salvo que sean países donde no tributes por las plusvalías. Ahí sí. Pues bueno, si estamos hablando de un tipo medio que rondará el 25%, pues nada, no sé. Claro, si tuvieras ingresos de 100.000 euros, pues te ahorrarías 25.000 yéndote a un país donde no tributan las plusvalías. ¿Te compensa irte a un país extranjero? Pues dependerá de tu estructura de gastos, si ya tienes casa pagada en España, si no, bueno, pues ahí tienes que echar tú las cuentas en función de lo que te ahorras fiscalmente. José Orihuela, profesor, en El Salvador todas las transacciones de Bitcoin pasan por el nodo del gobierno. ¿No va esto en contra de la idea fundamental de Satoshi? Bueno, es que además se socializan las posibles pérdidas que existan. Por lo tanto, no me parece un gran esquema de funcionamiento, al menos no para un liberal, claro. Omar Gadea, le he oído hablar sobre libertad de oportunidades. ¿Podría explicar en qué consiste y en qué se diferencia de la igualdad de oportunidades? A ver, la igualdad de oportunidades es una entelequia absoluta. Es decir, dos personas no pueden tener las mismas oportunidades porque son diferentes genéticamente, porque nacen en distintos contextos y porque además van desarrollando su vida también de manera distinta. Y las oportunidades que surgirán en cada uno de sus contextos vitales van a ser distintas. Entonces, igualdad de oportunidades no puede haber, salvo que lo que queramos decir es pues, que todos tengan acceso a una educación de calidad, algo parecido, pero eso realmente no iguala las oportunidades. Puede igualar a algunas pocas oportunidades y realmente ni siquiera. Libertad de oportunidades significa que otros no nos impidan perseguir las oportunidades que localizamos, las oportunidades que detectamos, que se encuentran en nuestro entorno y de las que somos conscientes y que queremos aprovechar. Básicamente se trata de que no nos obstaculicen o pisoteen nuestros planes de vida. Es decir, es la libertad en el sentido liberal, pero aplicado a las oportunidades que van emergiendo. Denilson Sarmiento, muchas gracias por la donación. Ryan, ¿qué piensas de la gran falta de fungibilidad y la fácil trazabilidad de Bitcoin? ¿Crees que puede impedir su adopción? Bueno, a ver, evidentemente que sea una red seudónima, pues tiene la desventaja de que si descubren quién eres, pues todas tus transacciones son públicas, pero eso, en cierto modo, también refuerza la seguridad de la red y por tanto, si alguien quiere una red de transacciones sólida, además con un historial ya muy consolidado y por tanto difícilmente reversible, pues creo que Bitcoin es la que ha entrado en primer lugar y la que tiene todas las cifras para consolidarse, básicamente por lo que digo, porque las transacciones son ya energéticamente irreversibles, las que lleven bastante tiempo en el blockchain. Juan Carlos Alberto, saludos desde Lima, felicidades por la meta lograda. ¿Existen actualmente programas de investigación, másteres o doctorados en Derecho desde la perspectiva de la escuela austríaca? Pues la verdad es que no los conozco. Es decir, dentro del máster en Economía Austríaca que dirige el profesor Huerta de Soto, sí ha habido muchas tesis doctorales en Derecho, porque al final, incluso en el mainstream, el análisis económico del derecho pues es una rama de la ciencia económica muy bien reputada. Entonces se puede hacer un análisis económico del derecho desde la escuela austríaca, algo que además es muy compatible con la tradición austríaca, porque pensemos que Hayek pues desarrolla una teoría de las instituciones, especialmente de las instituciones jurídicas, ahí está derecho, legislación y libertad, que tiene una raíz económica, individualismo metodológico y emergencia de las instituciones sociales. Ahora, programas específicamente dedicados al derecho no conozco. Camilo Lizardo, hola Rayo, te descubrí hace poco por casualidad de YouTube, eres un genio, haces un trabajo inconmensurablemente valioso. Bueno, no lo soy, pero gracias por apreciar el trabajo, porque bueno, uno trabaja confiando en que lo que haga, bueno, tenga impacto y sea apreciado, claro. Si no, mal asunto. A ver, más preguntas. ¿Conoce al candidato demócrata Andrew Yang? ¿Qué opina de su propuesta de una renta básica universal? Seguí algunas de sus propuestas antes de las elecciones. Creo que era un candidato que tenía bastantes buenas ideas en algunos asuntos.
era bastante ecléctico, ¿no? Pero en algunos asuntos tenía bastantes buenas ideas, tenía una visión bastante favorable a los mercados, pero luego en otras como como la renta básica universal, pues bueno, ya sabéis que no coincido en absoluto con esa visión. El debate que mantuve con Roxana Kramer, por ejemplo, o que mantuve también en su momento con Daniel Raventós, con mi libro Contra la renta básica, pues ahí es bastante elocuente mi postura, ¿no? Es bastante clara. Ark Perl, la integración descentralizada de renovables debería minimizar los efectos de su intermitencia. El true problem es la transmisión de esos bloques de energía. Bueno, la minimiza si tienes baterías, si no la minimiza, la falta de integración de la red es un problema. Quiero decir, la integración es lo que permite que si algunas renovables en alguna parte del país sigan generando electricidad, si tus renovables no la generan, puedas estar abastecido. Si descentralizas la generación, pero no la integras en forma de red, pues tienes como islas eléctricas y bueno, pues imagínate que la Comunidad Valenciana es una isla eléctrica, pues si deja de soplar el viento, la Comunidad Valenciana te queda sin energía eólica. No sé si te refieres a eso. El gran reto es el almacenamiento, en realidad. Marco Aurelio, prefiero armas nucleares en manos de seguridad privada que en manos del Estado. Bueno, yo no las prefiero en manos de nadie, la verdad, porque no se pueden utilizar para muy buenas cosas. Ariel Lobos, ¿es conveniente utilizar criptomonedas para poder de alguna forma evitar que la inflación de mi país me afecte? Bueno, si crees que te va a afectar la inflación, pues bueno, puede ser un posible hedge, ¿no? Lo que pasa es que justamente en Chile creo que tenéis, salvo que ahora la nueva Constitución lo desmonte todo, creo que tenéis un régimen donde se os protege bastante contra la inflación a través de las unidades de fomento. Pero sí, bueno, al final, pues si hay inflación y uno se quiere proteger, pues busca alternativas, activos alternativos que se revaloricen con la inflación y, por tanto, que te protejan frente a las pérdidas. De nuevo, Ark Perl, para minimizar esa intermitencia, el proyecto North Sea Wind Power Hub prevé sacar hasta 60.000 megavatios en 2030. ¿Tiene España algún plan actual para incrementar eólicas offshore o a gran escala? La verdad es que no lo sé. Sí que está habiendo subastas crecientes de renovables a precio fijo, eso quizás sea lo más problemático, pero desde luego que se desbloquee la inversión en renovables me parece muy necesario en España porque, por ejemplo, en Cataluña incomprensiblemente existe una moratoria de renovables, lo cual es bastante absurdo. Pero no sé si hay algún tipo de subasta prevista para eólicas offshore. Imagino que sí, pero no lo sé. Denilson Sarmiento, buenos días, profesor, saludos desde Estados Unidos. Una pregunta, ¿cree usted que se vio una crisis similar a la de 2008? Ahora mismo no lo veo, ahora mismo más bien veo una cierta exuberancia inflacionista que un colapso deflacionista, salvo que lo de China se complique muchísimo, pero el grado de interrelación de contagio potencial de la economía china financiera hacia el resto del mundo de momento no parece tan grande, ¿no? Los principales acreedores de Evergrande son chinos. Pero bueno, ya sabemos que las interconexiones del sistema financiero pueden ser mucho más caóticas de lo A ver, que no sé por qué ha salido del estudio, disculpad. Saludos desde Lima, felicidades por la meta. Ah, no, esta ya la he leído. A ver, que aquí ahora se ha descabalgado todo. A ver, el animal, felicidades por los 300.000. ¿Qué opina de los que dicen que los países nórdicos son socialistas por los impuestos altos y su cantidad de empresas públicas? A ver, socialistas claramente no son, si entendemos socialismo por propiedad estatal de los medios de producción. Son socialdemocracias, eso es cierto. Son socialdemocracias que cuidan el mercado y que también lo cuidan fiscalmente. Por ejemplo, los impuestos sobre el ahorro no son
demasiado altos. Suecia no tiene, por ejemplo, impuestos sobre sucesiones, no tienen impuestos sobre patrimonio, el impuesto sobre sociedades ronda en estos países el 20%. Es decir, de alguna manera cuidan el ahorro, la acumulación de capital y la inversión. Tampoco es que sean paraísos fiscales ni mucho menos, pero no son muy agresivos con esto. Sí son agresivos con las rentas salariales, ahí sí que le meten un rejonazo fiscal muy importante, y con el consumo. Es decir, de alguna manera no vamos a perjudicar que el sector privado genere riqueza, pero a los trabajadores sí los vamos a machacar a impuestos porque el estado de bienestar enorme que tenemos lo disfrutan los trabajadores. Por tanto, los vamos a convertir en consumidores, en financiadores cautivos y forzosos de ese estado de bienestar gigantesco. Bueno, es una opción que a mí, desde luego, no me gusta, porque me gusta la libertad de elección y no que me impongan el pack de servicios estatales de que quiero disfrutar. Pero bueno, es una opción menos mala que a lo mejor políticas mercantilistas, donde se favorece a determinados lobbies a través de artimañas corruptas, o también que a lo mejor es preferible eso que en términos de crecimiento, que impuestos relativamente bajos sobre el consumo y sobre las rentas bajas, pero luego altísimos sobre las empresas y sobre el ahorro, ¿no? Bueno, Virgilio Ortega, amigos latinoamericanos, me dicen que has ganado mucha popularidad en sus países. Muy buenas las fotos de Chema de la Cierva. La verdad es que sí, fueron muy buenas fotos y le agradezco la sesión. Bueno, no sé si he ganado popularidad o no, pero bueno, en los últimos meses sí me he metido un poco más en el debate nacional, porque bueno, al final el canal empezó siendo un canal mayoritariamente español, pero bueno, la lengua común facilita que se extienda a otras partes, y en la medida en que hay otro público no necesariamente español que está interesado o puede estar interesado en el liberalismo y en cómo se podrían aplicar las ideas liberales en sus países, pues creo que también se merecen ese análisis. David Job, derecho a reparar y obsolescencia programada. Los coches nuevos necesitan de autorización para ser reparados. ¿Va eso en contra del derecho liberal? Bueno, no sé, no conozco exactamente el tema, pero lo que diré es, si esa restricción a la reparación de los coches nuevos es un acuerdo entre partes, no va en contra del liberalismo. Si es por algún tipo de normativa estatal, obviamente sí. La obsolescencia programada, pues en parte es consustancial al progreso tecnológico. Claro, uno se plantea, ¿tiene sentido que la gente siga teniendo hoy una lavadora del año 2000 o del año 2001? Bueno, pues eso es una elección personal, por supuesto, pero es previsible que si se abarata mucho el precio de las lavadoras y va mejorando técnicamente mucho, incluso en términos de eficiencia energética, mucha gente va a querer mantener lavadoras antiguas en lugar de cambiar a otras nuevas. Bueno, las empresas tienen que hacer cálculos sobre eso. Si es verdad que hay mercado para lavadoras que duren 40 años, pues ya surgirá alguna empresa que las venda, ¿no? Es decir, todos los que hablan de obsolescencia programada como algo que atenta contra los intereses de los consumidores, lo que no entiendo es por qué no están montando empresas que ofrezcan productos muy duraderos, porque se comerían el mercado, supuestamente. Claudio Bernardi, saludos desde Argentina, profesor. Lo felicito por la difusión de las ideas de la libertad y no solo desde la perspectiva de la escuela austríaca. Todas las líneas de pensamiento tienen algo que aportar. Sí, bueno, eso yo creo que es algo bastante obvio. Incluso las escuelas, digámoslo así, antiliberales tienen que aportar. Siempre lo suelo decir, en muchas críticas al liberalismo hay un pozo, no sé si de verdad, pero al menos sí de asuntos que hay que atender, que hay que tratar. Y por eso es conveniente que reconozcamos cuáles son esas problemáticas que otros consideran importantes y tratemos de reflexionar desde una perspectiva liberal sobre ellas. Edu Armenteros, enhorabuena, profesor, fue alumno suyo en el IE. Bueno, pues, gracias por recordarlo. Y desde que le conocí no me pierdo un vídeo suyo. ¿Qué opina de Nayib Bukele? Gracias. Bueno, pues ya he dicho que me parece un líder populista. Es verdad que no lo conozco tanto como sería conveniente para emitir un juicio quizá tan tajante, pero los movimientos de creciente control de las instituciones salvadoreñas que se han ido viendo es un fenómeno típicamente del populismo que se quiere
apoltronada en el poder, doblegando las instituciones. Luego, bueno, pues ha tenido, ya he dicho, algunas iniciativas interesantes, como la adopción de Bitcoin, aunque lo haga a través de curso forzoso. Pero bueno, creo que hay que vigilarlo para que no se exceda a la hora de controlar y asentarse en el poder. Ignacio Baigorri, felicidades por los 300.000, profesor. En una sociedad tan anarcocapitalista aceptable la esclavitud si es por contrato. Entiendo que se aceptaría la esclavitud si es por contrato. Por ejemplo, ¿alguien podría aceptar ser esclavo para pagar el cáncer a su hijo? A ver, este es un debate eterno, bizantino, diría yo, entre anarcocapitalistas, si los contratos de servidumbre voluntaria deberían ser aceptables o no, o si son nulos de pleno derecho porque la autonomía de la voluntad no es enajenable. Yo creo que los contratos en general deberían tener cláusulas de salida. Un contrato, es verdad, es ley privada entre las partes, pero las leyes se pueden incumplir. Y si se incumplen, pues lo que hay que hacer es indemnizar a la otra parte. Pero si reconocemos esto, si reconocemos que los contratos se pueden romper a cambio de indemnizar a la otra parte, pues un contrato de esclavitud es un contrato que se puede romper unilateralmente por el esclavo. Es decir, en realidad no sería un esclavo porque seguiría teniendo autonomía de la voluntad para oponerse al contrato que ha suscrito. Esa es un poco mi perspectiva. Tú puedes firmar lo que quieras y te puedes llamar, si quieres, Papa de Roma en el contrato, pero la cuestión es en los hechos, en el desarrollo jurídico de la relación entre partes, realmente careces de autonomía de la voluntad, realmente dejas de ser sujeto de derecho, como sucedería con un esclavo, o no. Y ya digo, en la medida en que los contratos deben poder ser incumplidos a cambio de indemnización, todo contrato, pues el de esclavitud no sería distinto. Tito Luyo, escucho mucho que la factibilidad de las renovables está atada a las baterías, pero creo que se debe discutir más acerca de usar en vez de eso el hidrógeno verde. Bueno, yo creo que hay muchas potenciales tecnologías que quizá terminen ayudando a la transición energética y creo que no hay que descartar ninguna y hay que tratar de utilizarlas todas. Es decir, que hay que promover la investigación en todas para que cuando suene la flauta, digámoslo así, y encontremos una suficientemente buena, la podamos aprovechar. Clau Lorenz, ¿eres partidario del coeficiente de caja del 100% respaldado en oro? Supongo que esto es una pregunta casi chistosa porque es evidente que no lo soy. Es decir, soy partidario de la libertad bancaria y creo que el coeficiente de caja del 100% es un ataque a la libertad contractual y además un error económico. Una sociedad que funcionara con coeficiente de caja del 100% prohibiendo, limitando la emisión de sustitutos monetarios no respaldados al 100% en dinero, sería una sociedad abocada al deflacionismo ante cualquier cambio en la demanda de dinero y, por tanto, sería una sociedad expuesta a crisis derivadas de la mera fluctuación de la demanda de dinero. Aparte de que sería carísimo, ¿por qué? Bueno, imagina que todas las transacciones las tuviéramos que hacer en Bitcoin y que toda transacción, por pequeña que fuera, tuviese que ser anotada en el blockchain. ¿Cuál es el coste de hacer una transacción hoy en Bitcoin? Podríamos comprar, no sé, un paquete de pipas con Bitcoin. Costaría muchísimo más. Imaginad que además escalamos, ¿no? Muchísimo la red de usuarios de Bitcoin y, por tanto, los mineros tienen que competir. Bueno, mejor dicho, los usuarios tienen que competir por ser sus transacciones las que se escriban en el blockchain entre los mineros. Pues resultaría muchísimo más caro la transacción en sí que lo que estás comprando con ella. Entonces, para todo eso hacen falta transacciones que se desarrollen fuera de la red principal, que no se desarrollen en dinero base, en base monetaria, ya sea oro, ya sea Bitcoin, sino que se desarrollen en sustitutos monetarios que son ulteriormente compensados entre sí. Y para lograr eso, el coeficiente de caja del 100% lo imposibilita. Enrique LGS, gracias por dar la batalla cultural. ¿Podrías explicar cómo se puede proteger el medio ambiente? Desde el Estado es fácil con prohibiciones, pero ¿y desde el liberalismo? Bueno, la protección del medio ambiente es una protección de la propiedad privada de las personas. El medio ambiente no deja de ser el entorno del que nos apropiamos, incluso el Estado, ¿no? El Estado protege un entorno que es propiedad privada de otros, pero sobre el que él se arroga competencias, o protege propiedad privada estatal, ¿no? Es decir, aquel entorno que no es propiedad privada de nadie es propiedad a efectos prácticos del Estado. Pues
pues claro, si los ciudadanos, muchos de ellos al menos, quieren proteger el medio ambiente, cualquier daño que se ejerza por terceros sobre su propiedad es un daño que debe ser reparado y debe ser impedido o detenido. Pensemos que el derecho medioambiental, esto lo comentaba Tyler Cowen en una entrada en Marginal Revolution de hace mucho tiempo, el derecho medioambiental surge en el siglo XIX no para proteger a las sociedades de la contaminación, sino para proteger los intereses de las empresas a contaminar. En Estados Unidos, a lo largo del siglo XIX, antes de que hubiese legislación medioambiental que homogeneizara los términos en los que se podía contaminar, todos los conflictos que existían entre mi propiedad y mi casa, por ejemplo, y una empresa contaminante que está ensuciando mi casa o que está llenando de humo mi casa, se resolvían en los tribunales. Y los tribunales fallaban en contra de la empresa que contaminaba porque estabas atacando la propiedad privada de otro. Entonces, la legislación medioambiental es una forma de impedir que los tribunales apliquen los principios generales del derecho civil al caso de la contaminación para someterla a otros estándares. En plan, es legítimo que las empresas contaminen con ciertas restricciones cuantificadas por el Estado. Yo creo que un liberalismo puro, donde prevalezcan los derechos de propiedad privada, sería muy protector del medio ambiente, incluso a lo mejor demasiado protector del medio ambiente, porque impediría muchas actividades nocivas para el mismo, en la medida en que muchas de ellas se podrían conceptualizar como ataques a la propiedad privada ajena. Setapis, 500.000 pronto. Bueno, a ver si es verdad. ¿Qué proyectos cripto te parecen más interesantes después de Bitcoin y Ethereum? ¿Consideras valiosos los protocolos Proof of Stake? A ver, no estoy muy puesto en el debate técnico entre pues prueba de trabajo y prueba de participación, más que nada porque mi campo no es la ingeniería y además no lo he estudiado con detenimiento, pero en la medida en que la prueba por participación es más manipulable, es menos segura, pues claro, a ver, ahí ya depende del estándar de seguridad que uno quiera. Pero si uno recurre a las criptomonedas para no especular, es decir, como activo monetario, entiendo que es porque quiere un alto grado de seguridad. Porque si no, pues me voy al dólar, me voy al euro, me voy al franco suizo. Ya tengo alternativas bastante aceptables, con una cierta inflación, sí, pero aceptables en condiciones normales. Claro, si viene una debacle, pues no lo son, pero en condiciones normales sí. Entonces, si me voy a las cripto, es porque quiero seguridad frente a catástrofes. Y ahí, pues el Proof of Stake, una posible catástrofe es que sea manipulado, ¿no? Y por tanto no te proporciona la seguridad que te puede proporcionar la prueba de trabajo, porque al final en la prueba de trabajo la seguridad es la inversión energética que tienes que hacer. Y cuando ya hay mucho coste energético acumulado en determinadas transacciones inscritas en el blockchain, es que es imposible deshacerlas. Rubén C., ¿cómo crees que se accederá a la riqueza cuando los robots y la inteligencia artificial desplacen a la mayoría de trabajadores? ¿Invirtiendo? Sí, bueno, a ver, todo esto es especulativo, claro, pero básicamente avanzaríamos hacia una sociedad pura de propietarios, ¿no? Donde los ciudadanos seríamos dueños de robots, en un sentido muy, muy amplio del término, y los robots producirían por nosotros, con lo cual recibiríamos rentas del capital en función de la producción de los robots. Ahí podría haber una presión, claro, sobre la disponibilidad de recursos materiales que puedan ser explotados y transformados en mercancías. Pero bueno, si llegamos a un nivel de desarrollo tal, probablemente ya seamos capaces de obtener recursos también desde fuera del planeta. Gustavo Martínez me reprocha que me ha saltado su pregunta. Sé que habías preguntado algo y que ha desaparecido, pero como suelo decir, ahí tengo poco que decir porque es el algoritmo de las preguntas. Vuélvela a colgar, aunque no sea con superchat, y si no se me pierde entre todo este chat, la contesto, claro. Cortés García, deberías hacer réplicas a Diego Ruzarin. A ver, me pedís muchas veces réplicas a gente de izquierdas o que replique a otros vídeos que me han criticado. Sí, pero tened en cuenta que meterse en estas cosas, lo vimos con Roxana Kramer, es muy largo.
decir, tú replicas y las réplicas ya son largas. Los vídeos de Roxana Kramer llegaron a durar 2 horas, tanto por su parte como por la mía. Y luego replicas, te replican, tienes que volver a replicar. Entonces, enzarzarte en un debate a través de vídeos, no en un debate en directo, porque bueno, el debate en directo está acotado temporalmente y saldrá como salga, pero en un debate en diferido es que es hacer una inversión de tiempo que me echa muy para atrás, claro. Es decir, yo me planteo, si le respondo a ¿cuántas réplicas adicionales voy a tener que dar? ¿Y cuánto tiempo voy a gastar en esto? Luego, aparte, hay gente muy tramposa debatiendo y gente que te hace críticas pésimas solo para que le contestes y conseguir una visibilidad que, por la calidad de sus argumentos, al margen de si son liberales o no son liberales, no se merecen en absoluto. Quiero decir, hay gente que me critica y al lado de esa gente, Roxana Kramer es una eminencia teórica argumentando. Entonces, creo que hay gente que hace tan malas réplicas que no merece que se le dé ni siquiera notoriedad replicando esas réplicas pésimas. Luis Álvarez, más que una pregunta, me gustaría sugerir que hicieras un vídeo acerca del error que implica comparar el PIB con la riqueza de los más ricos y concluir que estos poseen tanto por ciento de la riqueza de un país o del mundo. Bueno, sí, es un tema interesante para un vídeo. Supongo que cuando surja alguno de estos titulares tramposos, que suelen aparecer con algún informe de Oxfam o con algún informe anual, alguno de los informes anuales de riqueza mundial de Credit Suisse, pues puedo aprovechar para hacerlo. Miss Potato, felicidades por los 300.000 y los que se vienen. Llevas sumergido en el liberalismo desde muy, muy joven. ¿Crees que tu manera de ver el liberalismo ha cambiado a lo largo de los años? Hombre, sin duda ha cambiado muchísimo. No sé si para bien o para mal. Algunos considerarán que para mal, pero ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo empecé siendo un tibio hayekiano, luego me pasé a un rothbardiano hoppeano bastante radical. Ahora algunos consideran que vuelvo a ser un tibio hayekiano, bueno, no sé exactamente. Pero bueno, aparte, mi liberalismo inicial, sobre todo filosóficamente, estaba muy constreñido a la escuela austríaca. Hoy prácticamente pues la filosofía de la escuela austríaca me interesa relativamente poco, creo que ahí no aportan demasiado, pero sí hay otros muchos filósofos liberales o libertarios de una enorme calidad. Y luego Full Metal Alchemist o Full Metal Alchemist Brotherhood, pues desde mi punto de vista la respuesta también es muy obvia, sé que esto es controvertido, pero bueno, clarísimamente desde mi punto de vista, Brotherhood. Sosiosi01. Profesor, ¿será que con todo esto del Internet de las cosas y la minería de datos, tecnológicamente hablando, será posible en un futuro próximo que el Estado logre el cálculo económico y sea viable el viejo sueño de Marx? Creo que no cambia mucho la cosa el que tengamos de ordenadores con una gran capacidad de computación y que tengamos de Big Data. Básicamente porque la información que es necesaria para calcular económicamente es una información que todavía no existe. Es una información que tiene que crearse. Es una información que, de hecho, se crea con la experimentación empresarial. Es verdad que el Estado también puede experimentar, también puede pues, probar que funciona y que no funciona. Pero pensemos que, primero, el Estado constriñe la experimentación empresarial a lo que los burócratas estatales consideran aceptable. Lo que se sale del marco epistémico reducido de los burócratas estatales no se experimenta. En el capitalismo no es así. A lo mejor Pedro Sánchez tiene una idea de cómo debe ser la economía española. Si yo tengo otra y creo que la suya es muy equivocada, yo puedo montar o puedo intentar montar una empresa que le demuestre que yo tengo razón y que él no la tiene. En el comunismo eso no sería posible. Por tanto, digamos que se reduce la experimentación a aquellos proyectos que los burócratas consideran, con acierto o sin él, aceptables. Pero es que luego, claro, para experimentar has de asumir riesgo de pérdida, porque antes de experimentar empresarialmente no sabes cuál va a ser el resultado de la experimentación y puede ser un resultado desastroso, ¿no?
Entonces, la cuestión es cómo asignamos el riesgo de esa experimentación. ¿Lo socializamos masivamente? Eso es lo que propone el socialismo. El capitalismo es departamentalizar los riesgos para que las ganancias vayan a aquellos que experimenten acertadamente y las pérdidas también. Amanecer Libertario. Hola Juan Ramón, estoy en tu Patreon y espero tenerte pronto por Amanecer Libertario. ¿Podrías mandar un saludo a mi comunidad? ¿En qué no estás de acuerdo con Rothbard? Pues un saludo a Amanecer Libertario y a su comunidad. ¿Y en qué no estoy de acuerdo? Pues en muchas cosas. Económicamente, creo que lo que más me distancia de Rothbard es su teoría monetaria, que es muy mala. Y éticamente, bueno, creo que La ética de la libertad es un libro impactante, pero con bastantes errores. Errores referidos tanto a la fundamentación de la ética en el derecho natural, que Rothbard no la fundamenta, no explica por qué ha de ser así. Y luego, pues, algunas deducciones lógicas en materia ética que hace, pues, por ejemplo, respecto al aborto, que no es que esté a favor o en contra, sino que creo que no está bien fundamentado, respecto al abandono de menores. Creo que ese tipo de argumentos, al margen de si en el fondo son correctos o no, los expone de manera muy deficiente. Gustavo Martínez, que nos habíamos saltado su pregunta, ¿por qué no puede haber envilecimiento de fiat con respecto a bolsas en máximos? Y si cuando se habla de bienes de consumo, ¿por qué no inflación de activos financieros? A ver, lo que no tiene mucho sentido es que haya un envilecimiento parcial de la moneda. Es decir, la moneda que es unidad de cuenta, pierde valor contra unos bienes, pero no lo pierde contra otros. Tu tesis es que la moneda se envilece contra activos financieros, pero mantiene su valor contra bienes de consumo, porque si no se reflejaría en el IPC. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que no hay un arbitraje entre unos bienes que se están abaratando relativamente frente a otros. No le veo mucho sentido a ese argumento. Es decir, si tu punto es que lo que está perdiendo valor es la moneda pierde valor frente a todo. Frente a bienes de consumo, frente a bienes de inversión, y por tanto eso se tendría que reflejar en subidas generalizadas de bienes. Si no pasa eso, si lo que sucede es que se encarece la bolsa, pero no los bienes de consumo, lo que estás diciendo es que a aquellos que, por ejemplo, que imprimes billetes, que tampoco funciona así, pero para entendernos, imprimes billetes y compras acciones. Bueno, el que te vende las acciones, ¿qué hace con esos billetes? ¿Se los guarda en cartera? Pues entonces no se habrá envilecido tanto la moneda si ese señor se los quiere guardar en propiedad. ¿Se los gasta en comprar nuevas acciones? Bueno, en algún momento tendrá que salir esos billetes de la bolsa, no va a estar dando vueltas permanentemente. Entonces, o se quedan atesorados o terminan filtrándose de alguna forma a los bienes de consumo. Y si no van a bienes de consumo, o es que se han depreciado todos los bienes de consumo tanto como la moneda, o si no lo han hecho, también se tiene que reflejar en depreciación de la moneda. De los bienes de la moneda frente a bienes de consumo. ArcPerl, si con 700 megavatios en el mejor de los casos el recibo de la luz abarataría 0,5, entonces, ¿por qué España no se lanza de cabeza a copiar un proyecto como el North Sea Wind Power Hub? Es decir, 60.000 megavatios de energía eólica. A ver, se abarata en esa cantidad la electricidad si utilizas las centrales hidroeléctricas y las pones que ya están instaladas y que sobre la base de que van a generar electricidad a coste cero, es decir, que se va a regalar. Pero claro, es que esas centrales hidroeléctricas ya están amortizadas, o en gran medida ya están amortizadas, y estamos hablando de generar a coste cero. Lo que tú me propones es una nueva inversión que tiene unos costes fijos iniciales que no son cero, con lo cual, instalando 60.000 megavatios, no abaratas la factura. Bueno, abaratar la factura si el coste medio de generación por megavatio es más bajo que el coste medio de los últimos años, pero no tiene por qué serlo. No sé cuál es el coste de generación de una eólica offshore, no lo sé, pero desde luego no es cero. El cálculo del 0,5 es considerando que el coste es cero porque las hidroeléctricas pues ya están amortizadas. El animal, soy cubano y quiero agradecerle los vídeos que hizo sobre mi país. ¿Podría hacer un vídeo donde compare la eficiencia de empresas públicas y privadas? Bueno, sí,
gracias a ti y gracias a vosotros por la resistencia que hacéis a un régimen tiránico. Y bueno, en el futuro intentaré hacer un vídeo sobre esos temas. Sí, claro, son temas recurrentes. Óscar Torres López, para un liberal la Unión Europea no es una pesadilla. Bueno, tiene muchos puntos de pesadilla. Desde luego, la misma idea de Estado supranacional centralizador yo creo que es algo bastante antiliberal. Todo lo que se dice que el liberalismo es globalista y demás, si entendemos globalismo como un progresivo avance hacia órdenes estatales de nivel superior, creo que el liberalismo tiene muy poco de globalista y la UE en ese sentido sí sería globalista. Ahora la UE también tiene aspectos muy interesantes para un liberal como la libertad de circulación de personas, de capitales, de mercancías. De hecho, bueno, pues estamos viendo que Reino Unido con el Brexit, a mí el Brexit, desde mi punto de vista, políticamente es una buena idea. Yo apoyé política o filosóficamente el Brexit, pero también advertí de que si se utilizaba el Brexit para cerrar las fronteras del Reino Unido, pues las cosas funcionarían mal. Y ahora mismo estamos viendo un Reino Unido desabastecido justamente porque falta mano de obra y no se pueden importar bienes. Y eso es por haberte separado políticamente de la Unión Europea, lo cual está muy bien, pero por haberte separado políticamente de la Unión Europea, levantando barreras a la circulación de bienes, capitales y personas. Y eso no está nada bien desde un punto de vista liberal y tampoco ahora mismo por las circunstancias prácticas. Felicidades por los 300.000. ¿Tiene alguna opinión sobre los candidatos a la presidencia de Chile, Kast y Parisi? No he mirado sus programas, entonces pues no voy a opinar. No voy a opinar sobre el tema. Cuando los estudie próximamente, que bueno, pues conforme se acerquen las elecciones lo tendré que hacer, pues ya emitiré mi opinión. Miguel Rebeco, ¿crees que las corporaciones sustituirán a los estados en el futuro y no se podría privatizar la función del Estado con administradoras? Bueno, a ver, hay muchos ámbitos donde las empresas, pequeñas, medianas o grandes, ya han reemplazado a los estados, afortunadamente, y en el futuro, pues, ¿pueden reemplazar totalmente a los estados? Ahí yo soy relativamente escéptico con que ciertas funciones propias de una comunidad política sean mercantilizables. Es decir, hay funciones como la defensa que me cuesta ver, no digo que sea imposible, pero me cuesta ver que se satisfagan a través del mercado con ánimo de lucro. Creo que son funciones nucleares de la organización política que van mucho más de la mano de la misma existencia de la comunidad política. Sería como decir, en una familia ¿vamos a mercantilizar todas las relaciones que existen en su seno? No lo veo. Eso no significa que la familia tenga que ser estatal. La familia es una organización privada, al margen del Estado. Y probablemente pueda haber comunidades políticas privadas no estatales, pero privado no implica necesariamente mercantilizado. Hay muchos ámbitos privados voluntarios consentidos donde no entra en absoluto la mercantilización. Y creo que hay, ya digo, funciones que hoy copa el Estado, como la defensa, que pueden ser difíciles de mercantilizar. David Arbizo, gracias por la donación. Barufis Libertario, también gracias por la donación. David Arbizo pregunta, lo descubrí recientemente y con eso el liberalismo, una pregunta, ¿qué opina del sistema de afueras de México? Lo siento, pero no lo conozco, o sea que ahí no te puedo ayudar demasiado. Francisco Javier, ¿qué fiabilidad le das al modelo de predicción de precios de Bitcoin conocido como Stock to Flow? A ver, no conozco el modelo de predicción de precios, o sea, sé cuál es la idea detrás del Stock to Flow, que es básicamente que aquellos activos que tengan un mayor múltiplo del stock en relación con el flujo, pues son activos que es más difícil que sean, digamos, manipulados por fluctuaciones muy importantes de la oferta y, por tanto, que cuanto más grande sea el stock en relación con el flujo, más tenderán a revalorizarse o más digamos, incrustada tendrán la deflación
en su funcionamiento, pero tratar de hacer un pronóstico de precios únicamente a través de la relación entre stock y flujo me parece pobre. Ya digo, no conozco el modelo, pero si es solo un modelo de oferta, stock sobre flujo, te olvidas de la demanda de dinero. Claro, ¿cuánto vale ese stock si nadie quiere tener esa moneda? Pues no vale nada. Entonces, la demanda de dinero es clave en cualquier modelo de valoración del dinero. Saurez, ¿qué piensa usted de que Petro diga algunas veces que sus propuestas son profundamente liberales? A ver, no sé cuándo lo ha dicho, pero todos los políticos en algún momento dicen que son liberales. En España, liberales se han llamado a sí mismos en algunos ámbitos desde Rejón, incluso Pablo Iglesias en un momento llegó a decir que él ha aprendido varias cosas de los liberales, como la importancia de la competencia, desde Rejón, Pablo Iglesias, hasta Vox, pasando, por supuesto, por el PSOE, por el PP, por Ciudadanos, todos. Entonces, que alguien se intente arrogar la etiqueta de liberal, pues no me sorprende. Ahora que lo sea, ya es harina de otro costal. Lori, una persona que considere que debe existir un Estado minarquista financiado coactivamente con impuestos puede ser liberal. Bueno, si se demuestra que es verdad que el Estado no es sustituible a través de relaciones voluntarias, pues sí, claro, es que no hay otra. Ahora, imagina que fuera muy claro que una sociedad puede vivir sin Estado y que una persona se encapricha en que quiere que haya un Estado, aunque sea mínimo, pues ahí no sería liberal. Es decir, no es que defender el Estado mínimo sea liberal per se, lo es en la medida en que el Estado mínimo sea indispensable para una sociedad. Y si eso no es indispensable, eso debe ser fruto del análisis científico, pues, económico, sociológico, antropológico, político de una sociedad. Karina Uribe, ya pronto vamos a tumbar su jueguecito rayo con Gustavo Petro, no te metas más. Bueno, pues curioso que este mensaje llegue desde una uribista, pero seguiré criticando a todos los que considere pertinentes. Antonio Maiki, gracias por la donación. A ver. Oppo Sapiens app, felicidades por los 300.000. ¿Cómo sería la función pública ideal en un estado minarquista? Un saludo de los usuarios Oppo Sapiens. Bueno, ahí no es mi campo de especialidad, ¿no? Cómo articular mejor la función pública. Creo que hay que combinar la protección del cargo frente a la arbitrariedad política, eso sí es importante, pero con una flexibilidad suficiente como para no encorsetar el acceso a la función pública a través de mecanismos que no acrediten su valía continuada en el puesto, ¿no? Entonces, puestos vitalicios, por ejemplo, creo que serían que son muy negativos para la calidad de la función pública. Y el sistema de oposición, pues hombre, en parte es garantista, pero en parte es un despilfarro enorme de recursos para los que están opositando y no siempre, ni mucho menos, es la mejor manera de seleccionar al personal adecuado. Sai Yahan, deberías hacer un vídeo sobre el gobierno populista de López Obrador en México. Sí, ya he dicho que supongo que en el futuro alguno haré. A ver. Son Caos 999. ¿Crees que si se crease un stablecoin descentralizada más estable que el dólar, ganaría mundialmente como dinero? ¿Incrementaría el desarrollo mundial? No sé si entiendo muy bien la pregunta. A ver, la lógica de las stablecoins es que son intermediarios entre dos sistemas monetarios distintos. Digámoslo así, el sistema monetario fiat y el sistema monetario cripto. Es la moneda que te permite dar el salto de uno al otro, ¿no? Entonces, decir un stablecoin más estable
que el dólar, pero entonces estable con respecto a qué moneda fiat. Porque si no es estable frente a ninguna moneda fiat, la función que hoy cumplen de fondo las stablecoins no te la estaría ejecutando. Sería un activo virtual respaldado por activos reales más o menos estable de valor. Pero, de nuevo, uno que quiere estabilidad de valor frente a una moneda fiat para operar a través de ella en el mundo cripto, que esa moneda sea estable frente a una cesta de bienes, por ejemplo, pero no frente a monedas, no sé hasta qué punto le puede resultar interesante. Pero en todo caso no desarrollaría la función de intermediario entre ambas redes, ¿no? Pero bueno, lo que planteas es relativamente similar a lo que planteaba Hayek en la desnacionalización del dinero. Jun Luden, saludos desde Yucatán. Una duda, en mi estado el gobierno recién ha generado deuda para usar en obras públicas y seguro laboral. ¿Debería preocuparme? Pues hombre, depende de la magnitud de la deuda estatal. Si no hay riesgo de impago, pues lo podrás considerar un despilfarro o no lo sé. No sé la rentabilidad que cabe esperar, por ejemplo, de esas obras públicas, pero bueno, si no hay riesgo de impago, pues no te tienes por qué preocupar. Y eso depende de la deuda que se haya acumulado hasta el momento y de los ingresos que tenga esperados ese estado. Elio Abalde, enhorabuena, profesor, con la calidad de su trabajo. Estoy seguro que pronto veremos el directo de los 500.000. A ver si es verdad. Pronóstico elecciones alemanas, pronóstico no voy a hacer porque no lo sé, pero bueno, las encuestas a pie de urna parecía que daban un empate técnico al 25% entre la CDU y el SPD, y que luego estaban los verdes y posteriormente los liberales. No sé si los verdes tenían como un 17 y los liberales un 11, y luego ya muy lejos ese partido que mejor que no existiera, que es De Linke, que estaba con en torno al 5%. Entonces ahí lo que parece es que una coalición de izquierdas pura, que podría ser SPD, los verdes y De Linke, no va a llegar a la mayoría y por tanto o se reeditará una gran coalición, a lo mejor presidida por los socialdemócratas, o incluso una coalición jamaicana, como os decía, entre la CDU, los verdes y los liberales. No hay muchas otras combinaciones posibles si las encuestas tienen razón. Que bueno, parece que la van a tener porque ninguna encuesta o casi ninguna daba mayoría de coalición de izquierdas. Acayo Lianda, enhorabuena por los 300.000. Para mi cumpleaños ahora pienso comprarme tu libro sobre el liberalismo. Un beso y esperemos que consigas muchos más. Pues espero que te guste. Creo que es un libro, este de aquí, pues lo escribí para que las ideas fundamentales de esta filosofía política resultaran comprensibles y aplicables a contextos muy, muy variados. Alex Cero Novo Rider, ¿cómo conseguir que un individuo repare el daño causado a otro si éste no quiere colaborar? Muchas gracias. Hombre, ahí es donde entra la justicia y la ejecución forzosa de las sentencias judiciales. En una sociedad minarquista, con un Estado mínimo, está claro que eso se consigue pues con la fuerza ejecutiva de los medios policiales del Estado. En una sociedad anarquista, sin Estado, debería haber algún tipo de organismo privado que desarrollara funciones similares. Es decir, el anarquismo como ausencia de Estado no implica necesariamente ausencia de ejecución forzosa de las sentencias de tribunales privados, ¿no? Claro, ahí pues está la gran duda de cómo se organizaría una sociedad sin Estado, porque en la medida en que tengas sentencias de tribunales privados que sean contradictorias y fuerzas distintas que quieran imponerse sobre la otra, pues tienes un Estado, una situación que, bueno, pues hobbesianamente diríamos que es de guerra civil, de todos contra todos. La cuestión es si realmente caemos en esa situación de guerra civil, de todos contra todos, o puede surgir algún orden cooperativo que resuelva esos problemas sin utilizar la violencia, incluso en ausencia de Estado.
Saber Unchained consideraría hacer un directo con Jesús Huerta de Soto por los 300.000. Ya os digo que no va a ser con Jesús Huerta de Soto el directo, no porque no quiera, que claro que me encantaría, sino porque, bueno, creo que a Jesús no le gustan demasiado estos saraos y me reservo la carta de presionarle emocionalmente cuando tenga una cifra un poco mayor y sea una oferta que espero no pueda rechazar. Rubén C. ¿Crees que se podría simular computacionalmente y de forma mínimamente rigurosa una sociedad basada en principios libertarios y compararla con otras? No entiendo del tema, es decir, no sé hasta dónde puede llegar ese tipo de simulación, pero mi intuición es que no. Sonido Liberto, pequeños estados con competencias reducidas podrían traer una serie de problemas distintos a los actuales, no necesariamente preferibles. Bueno, puede haber otros problemas de coordinación entre distintos estados pequeños para hacer frente a problemas globales, como podría ser el cambio climático o como podría ser coordinarse frente a una guerra, es verdad. Es verdad que hay problemas de acción colectiva que también afectan a los estados, pero bueno, desde mi punto de vista es mejor intentar coordinarse para hacer frente a problemas comunes que no crear un estado gigantesco a gran escala para resolver todos los tipos de problemas, incluso aquellos que deberían resolverse a escalas pequeñas. Pero bueno, si tuviéramos un estado que solo fuera muy grande, territorialmente muy grande, que solo fuera la carcasa competencial para muy poquitas cosas y en todo lo demás tuviéramos una hiperdescentralización administrativa, pues también me serviría, también sería algo potencialmente compatible con el liberalismo. N. Benítez Cele, muy buena iniciativa, sus vídeos sobre resúmenes de libros. Hay muchos que se nos hace pesado o falta de tiempo para leer y con sus vídeos se adquieren los conocimientos. Hombre, siempre es preferible leer los libros porque son resúmenes muy simplificados. Es decir, hay mucha riqueza argumental que se pierde en ellos, pero bueno, evidentemente mejor eso que si no los lees, pues mejor ver el vídeo que quedarte sin ninguna pizca de conocimiento sobre el mismo. Jorge BH, ¿se puede sanear monedas con tan poco valor como la Argentina u otras latinoamericanas? El valor de una moneda depende, si lo queremos así, de la credibilidad del régimen político que la emite. Y además es una credibilidad sostenida en el tiempo, ¿no? ¿Por qué cuando llega Macri al poder el peso no se estabiliza? Bueno, frenó un poco, pero luego se volvió a desatar. Pues porque, es decir, aunque tengas a un político serio, no digo que Macri lo fuera, que claramente resultó no serlo, pero aunque tengas a un político serio al frente del poder, claro, si los mercados temen que en 2 telediarios van a volver los bárbaros a las puertas, pues ¿qué sentido tiene invertir en esa moneda? La moneda tiene credibilidad no si el que está en el poder es creíble, sino si el régimen político es creíble. Si mañana cambias a Maduro por un técnico de Estados Unidos y no se le presta, claro, a Venezuela ningún tipo de apoyo monetario o financiero, porque si se le prestara sería otra historia, pero solo por el hecho de poner a un técnico estadounidense al frente del gobierno no vas a estabilizar el valor del bolívar, porque en cualquier momento te van a volver los otros y van a volver a las andadas. Entonces, es muy complicado. Por eso puede ser preferible en muchos casos dolarizar y olvidarte del problema. Simplemente son sociedades insuficientemente creíbles. No por ser latinoamericanas. España también era insuficientemente creíble con la peseta y no hubiésemos podido construir probablemente una moneda de calidad y ahora la tenemos porque somos un apéndice de la moneda alemana, que es el euro, claro. Sosiosi 01, la deuda pública de Japón, ¿por qué aún no ha hecho colapsar la economía de ese país? ¿Alguna idea hasta dónde debe llegar antes de explotar? Bueno, a ver, la deuda la están comprando los propios japoneses y son ellos los que, digamos, tienen que decir hasta qué punto están dispuestos a aguantar. En cierto modo es una especie de esquema Ponzi. ¿Por qué? Porque muchos japoneses costean su jubilación con la amortización de la deuda pública, que es comprada por nuevas emisiones de deuda pública, o que es financiada, mejor dicho, por nuevas emisiones de deuda pública, que se compra esa nueva emisión por nuevos japoneses.
Si ese esquema Ponzi se viene abajo, es decir, si se deja de comprar la nueva deuda, por ejemplo, por un problema demográfico, ahí sí que podría haber un problema mucho más serio, pero ya no por las cantidades actuales de deuda. Se puede dar un problema financiero serio incluso con cantidades más pequeñas. Si no, si siguen entrando hornadas de trabajadores que quieren comprar la deuda y demás, pues es que incluso se puede acumular más deuda que los niveles actuales, pero creo que el problema de Japón va a ser más bien la demografía y cómo se va a ir estrechando la base de compradores de deuda pública. Aún así hay que decir que Japón tiene muchos activos extranjeros y eso muchas veces cuando se dan las cifras de deuda pública bruta no se contemplan y esos activos pueden servir en parte para amortizar la deuda pública. Señor Feudal, felicidades Rayo. ¿Crees que para alcanzar el minarquismo sea viable en algún momento promover la secesión pacífica y voluntaria de algún territorio? Yo creo que sí. Es decir, creo que eso sería una forma de experimentar a microescala con sociedades mucho más liberales. Antes me preguntaban si se puede simular por ordenador. Yo eso lo veo más complicado. Ahora, decir, oye, mira que esta ciudad o esta provincia se secesionan porque se quieren convertir en el Singapur de Europa. Bueno, pues si toleramos la secesión, experimentarían con ello y nos mostrarían a todos cómo se puede generar riqueza a gran escala. Eloy Mart, enhorabuena por los 300.000. ¿Cuál es la principal crítica al liberalismo que ha aceptado? Puede ser que Polanyi tenga la fama de la mejor réplica. ¿Algún sitio para leer la contrarréplica a Polanyi? Bueno, a mí la crítica de Polanyi no me parece una crítica especialmente potente. La idea de que la mentalidad comercial, la mentalidad mercantil, la racionalidad económica es una construcción institucional. Bueno, en parte es una construcción institucional. Eso es algo que incluso los liberales, los institucionalistas reconocen, pero en parte no lo es. Es decir, claro que había racionalidad económica en sociedades primitivas y bueno, pues ahí es cuestión de leer sobre historia y antropología. La principal crítica al liberalismo quizás sea no lo sé, ¿no? O sea, hay problemas de coordinación en el liberalismo, pues problemas como los bienes públicos, las externalidades, los típicos fallos de mercado que muchas veces se sobredimensionan para justificar el intervencionismo estatal, pero que sí tienen un pozo de verdad. Pero bueno, luego también hay problemas sobre cómo definimos agresión, porque las agresiones físicas son muy claras, o más o menos claras, pero puede haber agresiones que simplemente consistan en exponer a otros a un riesgo. La pandemia yo creo que ha sido bastante ilustrativa al respecto. Entonces, ahí el liberalismo no tiene respuestas tan sencillas y ya entramos en análisis consecuencialistas de qué riesgos son intolerables y hay que considerarlos equivalentes a una agresión y cuáles no y deben ser tolerados. Por ejemplo, un avión que sobrevuele nuestras casas es un riesgo intolerable y deberíamos impedirlo que sobrevolara nuestras casas porque, claro, cabe el riesgo de que se estrelle o de que caiga. Hombre, es un riesgo tan pequeño que a lo mejor hay que tolerarlo y, por tanto, no hay que considerar que un avión sobrevuele nuestras casas es una agresión. Pero luego, claro, que alguien que sea portador de un virus, ya sea la COVID o sea cualquier otro, pues se relacione conmigo y me contagie, eso ¿es una agresión o no es una agresión? ¿No? Entonces, creo que ahí es cuando se trata de considerar o de medir, de analizar el estatus de agresión de comportamientos que no implican agresiones directas, sino solo riesgos probabilísticos de que se te puede generar un daño, ahí el liberalismo sí falla un poco. Luego, también el estatus de los niños, el estatus de los animales, son cuestiones que no están cerradas. Tito Luyo, ¿se podría llegar a que un Estado dirigido por la inteligencia artificial, que sus incentivos sean votados por los ciudadanos, no burócratas, podría ese Estado realizar cálculo económico? Ojo que la inteligencia artificial puede hacer forecast y reaprende. Bueno, ya lo he contestado antes. Claro que la inteligencia artificial aprende, ¿no? De hecho, eso es lo que caracteriza a la inteligencia artificial, el feedback continuado entre sus estimaciones probabilísticas sobre escenarios futuros y lo que sucede en la realidad y cómo eso se realimenta y va haciendo predicciones cada vez más ajustadas. Pero aún así, repito, la información que se necesita para crear nuevos proyectos empresariales
proyectos empresariales que sean más eficientes que los existentes, por definición no existe. Es una información que hay que obtener experimentando empresarialmente sobre el terreno, haciendo ajustes marginales, hipermarginales en los planes empresariales sobre cómo optimizar la producción. Entonces, si esa información no existe, la IA no la puede captar. La única forma que tiene la IA de conseguir esa información es experimentando. Y si la IA tiene que experimentar, la cuestión es quién financia esa experimentación. Si la financia el Estado coactivamente, la cuestión pasa a ser ¿por qué es preferible que el Estado socialice masivamente riesgos para financiar aquellas IAs experimentales que el Estado quiere potenciar, en lugar de ser preferible que cada ciudadano decida qué riesgos quiere asumir o cuáles no quiere asumir en los distintos proyectos que tiene pues, un mercado de IAs en competencia? Creo que claramente lo segundo es preferible a lo primero. Entonces, sí, potencialmente se puede mejorar la capacidad de cálculo, pero el problema sigue siendo cómo asignamos los derechos de propiedad para experimentar y obtener la información necesaria. Necesaria para calcular, me refiero. Jorge García, ¿crees que algún día el liberalismo tendrá en España una opción política digna? Bueno, ya lo he dicho muchas veces, creo que no hay que obsesionarse con eso. El objetivo no es que haya, para mí, una fuerza política liberal. El objetivo es que todos los partidos se vuelvan más liberales, aunque no digan que son liberales. Ya lo he comentado muchas veces. El día que Podemos acepte la sanidad privada, la educación privada, aunque sea para convivir con la pública, pero cuando lo acepte, eso sería una victoria del liberalismo, aunque Podemos se siga llamando socialista o comunista, me da igual. Entonces, lo que hay que conseguir que todos los partidos vayan aceptando un discurso cada vez más liberal, de tal manera que, en cierto modo, dé igual a quién votes, porque el resultado siga siendo una ampliación o una preservación de amplias libertades. Henry Peguero, ¿cómo ves la batalla cultural del liberalismo en la República Dominicana? ¿O cómo ves el liberalismo en la República Dominicana? Pues no lo conozco, lo siento. Es decir, no estoy metido en el debate político de la República Dominicana. Alex Cero Nuevo Rider, ¿habrá vídeo con Milei? Si Milei acepta, sí. Jesús Pérez, gracias por la donación. Abrinse, si partiéramos de la situación española actual, llegáramos a un estado mínimo, ¿cómo se adjudicarían los derechos de construcción civil, viviendas, etcétera? No sé si entiendo muy bien la pregunta. Si lo que planteas es que es necesario en la construcción de viviendas tener en cuenta los derechos que otros propietarios de viviendas puedan tener, por ejemplo, sobre las calles o, por ejemplo, en forma de servidumbres de vistas. Bueno, el derecho de servidumbre está justamente para eso. Si la pregunta va en otro sentido, pues no la termino de entender, lo siento. Andrés Vera, saludos desde Cuzco, Perú. ¿Qué similitud hay entre la escuela de Salamanca con la austríaca? La de Salamanca es pionera del liberalismo. Bueno, yo ahí tengo discrepancias con una interpretación excesivamente continuista entre la escuela austríaca y la escuela de Salamanca, ¿no? Creo que no se puede considerar la escuela de Salamanca como un emblema del liberalismo, básicamente porque no estaban en ese marco intelectual, ni estaban razonando desde premisas individualistas, pero sí es cierto que en la medida en que el pensamiento católico de la época enfatizaba lo que hoy llamaríamos derechos humanos, sí puede haber una cierta conexión desde ese lado, pero no olvidemos que la Escuela de Salamanca es una escuela de pensamiento católico y por tanto es liberal, entre comillas, en la medida en que determinados valores seculares que hoy consideramos liberales se ajusten al credo católico. Y por tanto, el liberalismo en todo caso es algo instrumental dentro del marco filosófico. Y por eso, en la medida en que antepones pues la obediencia a la fe, a las escrituras o a la tradición de la Iglesia sobre otras cuestiones, ahí difícil ser liberal. Pero bueno, hay algunas similitudes en teoría económica, sobre todo desde el lado de la subjetividad del valor,
la visión dinámica de la competencia, la imputación de precios a costes, etcétera. ArcPerl, si la intermitencia de las renovables hace jalar más del gas, entonces, ¿cuánto abarataría el costo de la luz si las renovables incrementaran la continuidad en su generación actual? Un 300%. ¿Qué institución en España hace este análisis? No conozco ninguna que haya estudiado esto, pero, de nuevo, las nuevas subastas de renovables se están cerrando con un precio medio del megavatio hora de 25 euros, que es un precio sustancialmente más bajo, obviamente, que el que tenemos ahora. El tema es que las renovables producen a ese precio cerrado y barato cuando tenemos ya otros muchos suministros asegurados de renovables. El problema con las renovables sigue siendo que, por mucho que escales, si no tienes viento o no tienes sol, pues tendrás muchísima capacidad ociosa, pero no abastecerás la totalidad de la demanda. Y luego, claro, si escalas mucho y tienes que garantizar una remuneración para todas, no sé, imagínate que el pico máximo de demanda eléctrica en España son 45.000 megavatios. Imagínate que instalas renovables que en un determinado momento pueden producir 100.000 megavatios. ¿Por qué? Pues porque quieres escalar tanto para que se pueda satisfacer siempre la demanda. Bueno, pues si les has garantizado un precio de 25 a todas ellas cuando están produciendo 100.000 megavatios, pues te arruinas porque estás pagando precios de 25 cuando el precio real en ese momento es 0 y lo estás pagando para mantener una sobrecapacidad ociosa. Entonces, tampoco es tan sencillo como decir, no, vamos a duplicar o triplicar la capacidad, la potencia instalada. Claudio, ¿por qué beneficia más no restringir productos como el tabaco, las drogas o la comida insaludable que generan más mal perjuicio que beneficio? No entiendo muy bien la pregunta. Pero bueno, la perspectiva liberal en esto es que beneficios o costes son subjetivos. Obviamente se puede generar un daño al organismo, pero ese daño le puede compensar al sujeto por otro tipo de placeres que obtenga, por ejemplo, con comida insalubre, y por tanto, quien tiene que decidir si quiere fumar, drogarse o comer sano o insano, pues es cada persona responsabilizándose de las acciones y de las decisiones que tome. Henry Peguero, ¿qué opinas sobre el liberalismo en República Dominicana? Ya he dicho que no estoy muy al tanto. Y cuando hará un vídeo sobre mi país, pues bueno, cuando haya alguna noticia de actualidad relevante y que pueda conectar con el liberalismo, supongo que lo haré. Javier Maverick, ¿qué opinas sobre la vacunación obligatoria? A ver, es un tema complicado. Ya he dicho en otras ocasiones que en el caso del COVID creo que no se justifica en absoluto la vacunación obligatoria. Eso no significa que no pueda llegar a haber justificaciones en determinados contextos para la vacunación obligatoria, incluso dentro del liberalismo. Si, por ejemplo, tuviéramos un virus que fuera muy contagioso y mortífero y que además tuviéramos una vacuna que al inocularse eliminara prácticamente el riesgo de transmisión, pues ahí creo que sí que podríamos estar cerca de justificar la vacunación obligatoria. Actualmente, como la vacuna del COVID no reduce de manera muy apreciable la capacidad de contagio del virus y además si protege en contra de los síntomas más graves, pues bueno, quien quiera protegerse frente a esos síntomas más graves se vacuna y quien no, pues no se vacuna. Ahora, si hay un cierto beneficio aunque sea marginal, por incrementar el número total de vacunados y, por tanto, acercarse en algo a la famosa inmunidad de grupo, es decir, si hay ciertas externalidades positivas por vacunarse, creo que el enfoque debería ser, más que obligar a vacunar a alguien, tratar de premiar a quien se vacune, ¿no? En su momento, algunos estados de Estados Unidos han organizado, creo que fue Ohio, loterías entre los que se vacunan, ¿no? Los que se vacunan optan a un premio de lotería, con lo cual es una forma
menos intrusiva de internalizar la externalidad positiva. En lugar de un castigo, en lugar de una sanción, un premio. Y creo que es un enfoque más interesante. Jesús Pérez, si los estados fueran digitales y eligiéramos, ¿podría ser una forma de llegar a tener mecanismos de mercado para encontrar mejores formas de coordinación social? ¿Ethereum podría ser una criptonación? A ver, sigo viendo problemas de cómo organizar la defensa, ¿no? Porque la defensa es una defensa de grupo y el grupo es territorial y, por tanto, una organización nacional plenamente digital o estatal plenamente digital no la termino de ver. Pero para muchos problemas, sin duda, sí, ¿no? Un economista que se llama Bruno Frey pues, desarrolló en su momento una teoría sobre jurisdicciones solapadas y competitivas. Es decir, que yo pueda vivir en España y acogerme a la legislación británica, al menos en muchos asuntos. Esto en los mercados financieros ya es posible. Yo puedo emitir desde España un bono que se someta a la jurisdicción británica. La cuestión es por qué no lo podemos hacer en muchos ámbitos de la vida civil. Y bueno, probablemente las criptodivisas contribuyan a facilitar esta descentralización y solapamiento de jurisdicciones en distintos territorios. Carusa, felicidades y gracias por este directo, que ya sabemos que tienes poco tiempo libre, efectivamente, a por la placa dorada, confiemos en que así sea. Carlos Enrique Paira Zamán, ¿cuál es la principal crítica desde el liberalismo que se puede hacer a un sistema como el de Suecia? Bueno, pues básicamente que se financia coactivamente a través de impuestos y por tanto se le impone a cada ciudadano qué conjunto o qué pack de educación, sanidad, pensiones, dependencia quiere, que es el que le proporciona monopolísticamente el Estado en lugar de poder elegir. Yo creo que esa es la principal crítica con diferencia, el no consentimiento de cada ciudadano en cómo se gasta su dinero. Incluso aunque sea en beneficio del ciudadano, pero ha de ser el ciudadano el que diga yo quiero estos servicios o no los quiero. Cádiz Libre, si hoy en día tuvieras que endeudarte en 300.000 a 30 años, ¿lo harías a plazo fijo con un tipo en torno al 1% o más bien variable que ronda el 0,7%? A ver, yo creo que con las nuevas perspectivas inflacionistas que tenemos encima, es decir, esta pregunta, yo en general, como soy averso al riesgo, tiendo a preferir el tipo fijo, aunque pueda suponer que a largo plazo pague algo más, pero me cierro de riesgos alcistas en cuanto a intereses. Eso te habría contestado hace unos años. Ahora, en el nuevo clima inflacionista, creo que un tipo fijo se vuelve mucho más interesante, porque si es verdad que viene inflación alta, que te cierres los intereses al 1%, claro, si viene una inflación del 4%, del 5% anual estable, eso es un tipo de interés del -3, del -4, es decir, que no estás pagando intereses, te los están pagando. El banco se está comiendo la deuda, el dinero que te ha prestado para comprarte la casa, por tanto, te está regalando en parte la vivienda. Con tipos variables no sería así. Con tipos variables, si hay inflación, subirán los tipos variables y compensarás al banco por ella. Axel Gabriel, ¿qué opina de los contratos inteligentes de blockchain como Ethereum y si la inmutabilidad de los contratos es una ventaja o desventaja? Bueno, es un tema que no he estudiado suficientemente, pero obviamente que el contrato sea inmutable tiene ciertas ventajas de ejecución en la medida en que ya las partes no tienen nada que decir una vez se ha firmado el contrato. Pero claro, dificulta la novación contractual y dificulta la renegociación contractual sobre contratos ya suscritos. Los contratos, todos ellos son por naturaleza, todos los contratos que existen son incompletos. Nunca contemplan absolutamente todas las circunstancias que puedan llegar a acaecer. Entonces, los contratos que son mutables tienen la ventaja de que puede haber una cierta recontratación. Es decir, si surgen circunstancias no previstas, se puede novar el contrato para adaptarlo a la nueva realidad. Los inmutables no puede hacerse así y, por tanto, te expones a riesgos no previstos en el momento de suscribir ese contrato. ¿Te has saltado mi pregunta? Dice Faruk.
pues puede ser, pero creo que ya ha desaparecido. Vuelve a colocarla, aunque sea en el chat sin más. A ver si la veo. Estoy leyendo La rebelión de Atlas. ¿Qué opinas sobre esta obra y las ideas generales que defiende Ayn Rand? Bueno, el objetivismo no es un sistema filosófico que me seduzca demasiado. Básicamente porque, aparte de un individualismo que sí roza en algunos momentos el atomismo social, bueno, creo que hay una conferencia de Paco Capella, muy criticada por los randianos, pero que en general me parece bastante interesante, donde sí se donde critica un punto que no deja de ser importante, y es la hiperracionalidad del objetivismo y la falta de consideración hacia las emociones como parte de cualquier código moral, ¿no? Entonces, creo que es una filosofía incompleta en el sentido en el que no tiene en cuenta este aspecto. Y por tanto puede dar lugar a conclusiones robóticas, digámoslo así, ¿no? Un poco como lo que le criticaba antes a Rothbard, que Rothbard, por cierto, era objetivista originalmente y en cierto modo nunca dejó de serlo. Bueno, Rothbard te puede decir que unos padres tienen derecho a dejar de morir de hambre a un hijo, ¿no? Porque coge los principios y los aplica robóticamente, y si el resultado es ese, pues es así. Y, hombre, no digo que haya que torcer los principios si las conclusiones no te gustan, pero desde luego, si hay conclusiones que te chirrían mucho, sí hay que revisar los principios. Esto es lo que Rawls llamaba equilibrio reflexivo. Tiene que haber un equilibrio entre las intuiciones de los resultados, las intuiciones morales, y los principios generales abstractos que supuestamente son los que conducen a esas conclusiones. El doctor Cocktail, ¿qué opinas de proyectos de sociedades libertarias, Liberland, Liberstat o Sea State? ¿Te mudarías allí en caso de ser exitoso? Hombre, al Sea State ya te digo yo que no me voy a mudar, porque vivir encima del océano no es en absoluto mi pasión. A otro lado, hombre, la verdad es que tengo todo mi círculo social, incluso de actividad pues docente, en España, pero no cerraría totalmente la puerta. Ya digo, no soy muy proclive a irme de España, yo, por mis circunstancias personales, y asumo asumo involuntariamente, pero asumo el coste que me impone el Estado de vivir aquí, pero bueno, a ciertos lugares no cerraría totalmente la puerta. Y bueno, estamos cerca de las 8:30, que era más o menos la hora que me había planteado, alrededor de 2 horas de chat, que creo que es algo bastante razonable. Si hay alguna última pregunta, la contestaremos. Por ejemplo, la que me habéis comentado que me he saltado antes, pues a ver si puede aparecer, porque no querría que fuera así. JG Gega, ¿qué opinas de los activos en bolsa? Si los conoces, no los conozco, o sea que no te puedo ayudar en eso. Y bueno, no veo, me habéis dicho que me he saltado antes alguna pregunta, no la estoy viendo en el chat. En todo caso, como no querría que quedara sin respuesta, pues si no, mándame un correo, contacto@juanramonrayo.com, y te la intento contestar. Lo dicho, muchas gracias a todos por participar en este chat especial de celebración de los 300.000 suscriptores en YouTube. Como ya os comenté bueno, hay una pregunta más, pero no mandéis más porque hay que ir terminando. Liberty Marian, con la catástrofe material de La Palma, ¿qué réplica liberal para los que lo exponen como un ejemplo de necesidad de Estado y de derecho positivo?
De necesidad de derecho positivo no la veo. Necesidad de Estado, pues bueno, realmente aquí lo único que hace el Estado es socializar masivamente riesgos y redistribuir hacia las víctimas de este siniestro, pero eso se puede hacer perfectamente a través de seguros. Si hay una erupción volcánica cada 50, cada 60 o cada 70 años, pues bueno, distribuyes el coste, las pérdidas, que creo que por ahora oscilan en unos 500 millones de euros, entre los asegurados y en función de las pérdidas esperadas y del número de años desde una erupción a otra, pues se calcula una prima que no tendría por qué ser muy sustancial, probablemente alrededor de 100, 200 o como mucho 300 euros al año. Entonces, bueno, ahí el mercado también proporciona alternativa. El mercado, ya no digamos la solidaridad privada. Bueno, he visto algunos comentarios de que Hunter por Hunter es preferible a One Piece. Bueno, eso tiene un pase, probablemente sí. Lo que pasa es que he visto uno de Sword Art Online preferible a One Piece. Yo creo que eso ya roza el disparate. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos por participar en este chat de celebración de los 300.000. Bueno, me decís que ya hemos llegado a los 300.001. Bueno, bien está. Bueno, una pregunta más, pero a ver, por favor, dejad de enviar porque si no las tendré que... mira, esta es la que se había quedado pendiente. Entonces sí la contesto. Soy estudiante de Ingeniería Aeroespacial y me está costando un montón. Cuando termine quiero estudiar el máster en la UFM. ¿Aceptáis ingenieros? Sí, por supuesto que sí. Es decir, es un máster en economía, pero tenemos estudiantes de procedencias... de estudios muy distintas. Hemos tenido ingenieros, de hecho, y vamos, bienvenidos son. No hay ningún problema con eso. Lo dicho, ahora sí, muchas gracias a todos por participar en este chat de los 300.000 suscriptores en YouTube. Como ya comenté por Twitter, no será este el único acto de celebración que hagamos. En los próximos días, no lo voy a desvelar ahora, intentaré publicar otro material que creo que será del gusto de todos. Será una entrevista a una persona que muchas veces me habéis pedido que entreviste en el canal y que creo que esta vez sí será posible. Ya sé que no aclaro mucho porque me habéis pedido que entreviste a mucha gente en el canal, pero bueno, será uno de los que sí queréis que sea entrevistado y que creo que además puede salir una entrevista muy, muy profunda filosóficamente hablando. Muchas gracias y nos vemos próximamente.